Gracias a Dios por la vida y ministerio de este gran hombre. Nos ha alimentado con sana doctrina y hemos aprendido con él lo que en tantos años no aprendimos en nuestra iglesia. Gloria a Dios. Amén, amén. Bendiciones, pastor. Excelente prédica, Colombia. Dios los puso en mi camino para bien. Me agrada escuchar cómo habla usted de los mensajes de Dios. Cuántas verdades, cuánto amor del Señor, cuánta revelación de su hermosa palabra, para enseñarnos a vivir una vida plena, segura y fructífera hasta su venida. ¿Saben lo que es un yugo? A lo mejor hay gente que nunca ha visto un yugo, pero la Biblia habla muchísimo acerca del yugo. Isaías es un hombre que está advirtiéndole a la nación, advirtiéndole al pueblo que algún día vendría un imperio extranjero llamado los asirios, que vendrían, destruirían la ciudad, derrumbarían las murallas, quemarían el templo y se llevarían a mucha gente a Babilonia durante 70 años. Y Asiria sería un yugo sobre las cabezas de los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y en el capítulo 10 se habla acerca de la invasión de este imperio llamado Asiria. Asiria, instrumento de Dios. Y vamos a leer algunos versículos, por ejemplo el versículo 5, Isaías capítulo 10, versículo 5, no sé si lo tenéis. Dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Dios iba a utilizar a los asirios, y no es que fueran unos santos, ni mucho menos, pero Dios iba a castigar, Dios iba a tratar duramente con su pueblo a consecuencia de su desobediencia, a consecuencia de su rebeldía. Iba a utilizar a esta nación extranjera para que viniera y los sacudiera, y así se humillaran y buscaran de Dios. Y dice que Asiria sería una vara, un látigo en la mano del Señor durante mucho tiempo. Pero más adelante en el versículo 12 dice: pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría. En otras palabras, Dios va a utilizar a los asirios para castigar, para tratar duramente con el pueblo de Dios, pero eso no significa que Asiria va a quedar exenta también de ser tratada por Dios. En otras palabras, Asiria iba a ser un instrumento temporal en las manos de Dios para tratar a Israel, para humillar al pueblo de Dios, pero después también le tocaría al Señor tratar con los asirios. Y dice en el versículo 20, estamos saltando algunos versículos, ¿verdad? Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más, escuchen, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Señor, en el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá y la destrucción acordada rebosará justicia. En otras palabras, llegará el momento cuando el pueblo de Israel aprenda la lección. Dicen que el hombre es el único ser o el único animal, dicen algunos, que es capaz de tropezar no una, ni dos, ni tres, sino 40.000 veces en la misma piedra. Parece como que no aprendemos, y tropezamos y caemos y vemos las consecuencias que ocurren cuando una persona pues desobedece y se rebela contra Dios, pero aún así parece que no aprendemos, y otra vez parece como que nos gusta caer y levantarnos, ¿verdad? Bueno, pues dice el Señor, llegará el momento cuando Israel aprenderá la lección. Y saben una cosa, hermanos, cuando ellos volvieron del cautiverio en Babilonia, donde estuvieron 70 años, nunca más Israel cayó en la idolatría, nunca más. Arrancó el Señor ese espíritu de adorar a otros dioses definitivamente del corazón de este pueblo. Así que aprendieron bien la lección. 70 años fuera de su país, 70 años fuera de su tierra, fueron suficientes para que Israel dijera: nunca más vamos a volver a adorar a otros dioses, más que solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántos dicen amén? Lo aprendieron. Pero en el versículo 27, que es el texto donde aparece la palabra que os dije al principio, la palabra yugo, dice lo siguiente: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa
de la unción. ¿Cuántos dicen amén? El yugo se pudrirá a causa de la gloria, de la presencia del Señor. Realmente la palabra que aparece en el texto original, estudiando esto, no es unción, sino es aceite. Shemen. Sin embargo, la palabra aceite o el aceite se utilizaba para ungir a los profetas, a los reyes, y en cierto sentido es como un tipo del Espíritu Santo, ¿verdad? Se consideraba el aceite de oliva, el oro líquido, y bendita la nación que tuviera aceite. Incluso en la famosa parábola del buen samaritano se menciona el aceite como bálsamo para curar las heridas. Y sabemos que cuando a un rey se le proclamaba y se le nombraba el nuevo rey del país, se le derramaba aceite sobre su cabeza como señal de que había sido ungido, de que había sido apartado para poder reinar. Igualmente a los profetas y a los sacerdotes, incluso en algunas ocasiones algunos utensilios, por ejemplo del tabernáculo o posteriormente del templo de Jerusalén. La Biblia nos enseña que el aceite era como un tipo del bálsamo del Espíritu Santo, tratando nuestras heridas, sanando nuestras heridas internas, por la razón que sea. Ahora, esta palabra yugo, yo había pedido si podíamos poner alguna fotografía para que vierais, algún dibujo para que vierais lo que realmente es un yugo. No sé si lo tenéis o no lo tenéis, si lo podemos poner un momentito, para que veáis. Un yugo era un instrumento de madera, es un instrumento de madera que sirve para unir. Bajamos un poquito a lo mejor la luz para que lo veáis y después lo subimos. No la apaguéis, sino solamente bajar la luz. Cuando se quiere tirar de un carro tirado por bueyes o por vacas, por cualquier otro animal, se les ponía ese instrumento de madera en el cuello de uno, en el cuello de otro, se les enyugaba, se les unía en ese instrumento de madera y de esa manera podían tirar del carro. Hoy en día es muy habitual también, tal vez aquí no en Canarias, pero en la península todavía se ven en muchas partes, en muchos pueblos, se ven carretas tiradas por bueyes, tiradas por vacas, y se juntan, se enyugan la una a la otra, pues con un yugo. Aquí cuando hay estas ferias de, ¿cómo se llama? El arrastre de ganado y todo eso, ¿sí? Se ve tirada. También para labrar el campo se pone el yugo, se pone el arado y allí va el agricultor pues mirando al horizonte para que el surco salga recto. Ahí tenéis una imagen más cerca de lo que es el yugo. Bien, esa palabra aparece en muchas ocasiones a lo largo y ancho de la Biblia. Aquí es la primera vez que aparece y es como un símbolo, como un tipo de la presión, de la fuerza que ejercería sobre la nación de Israel, en este caso las tribus del sur, Benjamín y Judá, cuya capital era Jerusalén. Mucha gente hoy en día tienen un yugo sobre su vida. ¿Podemos poner la luz otra vez? ¿Sí? Mucha gente hoy en día tienen un yugo, tienen una carga que les impide ser felices. Muchas personas van por la vida como auténticos esclavos, esclavos de vicios, esclavos de ataduras, esclavos de viejos recuerdos, esclavos de complejos y de tantas y tantas cosas que son como un yugo que aprisiona el alma, agobia a la persona y le impide ser feliz y le impide poder vivir en libertad. Después vamos a ver también cómo la esclavitud espiritual y física se compara con un yugo. Pero dice la Biblia que algún día la presencia del Señor sería tan poderosa que rompería toda opresión del yugo de Asiria sobre la nación. 70 años, como bien acabo de decir ahora, estuvieron fuera de su tierra, allí en Babilonia, pero cuando volvieron, por fin pudieron volver otra vez a disfrutar de la vida, otra vez pudieron volver a ser libres. Pero saben, hermanos, hay varios pasajes, por ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 12, si ustedes quieren leer todo el pasaje, es muy interesante porque se habla del hijo de Salomón. Mucha gente dice, bueno, Salomón era el hijo de David, pero ¿cómo se llamaba el rey que ocupó el cargo después de la muerte de Salomón? Se llamó Roboán. Y en Primera de Reyes, el capítulo 12, Primera de Reyes, capítulo 12, del versículo 1 en adelante, cuando Salomón muere, dice que vienen las personas del país a decirle, oye, ya el templo está construido, ¿vale? El palacio de tu padre ya está terminado. Baja un poco los impuestos. Estamos agobiados con tanto impuesto, con tanta presión fiscal. Baja un poco los impuestos, alivia un poco el yugo, alivia un poco la carga y vamos a disfrutar un poquito, que ya durante muchos años hemos estado pagando los gastos
que tu padre hizo durante tantos años. Y miren lo que ocurrió. Primera de Reyes 12:1. Roboam se fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, el hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y estaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam y le dijeron: escuchen, tu padre agravó nuestro yugo. Si nos tenía agobiados, tu padre nos tenía realmente agobiados. Mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Oye, baja un poco los impuestos, quítanos este yugo tan agobiante y te vamos a servir, vamos a hacerte fieles, vamos a apoyarte. Entonces el rey Jeroboam, versículo 6, pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? La gente me está pidiendo que bajemos los impuestos, la gente me está pidiendo que quitemos este yugo. ¿Qué me aconsejáis? Y miren la respuesta. Ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió el consejo de los jóvenes que se habían criado con él y que estaban delante de él. Y él les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le dijeron: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les dirás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Un despotismo impresionante, ¿no? Tremendo. Ahora pues mi padre os cargó de este pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y todos conocemos el resto de la historia, como al final el país se divide, unos por un lado, otros por lado. Con el tiempo se produce una auténtica guerra civil, norte contra sur, sur contra norte, padres contra hermanos, hermanos contra hijos, un auténtico desastre. ¿Por qué? Porque ese yugo de esa presión económica sobre el pueblo, este personaje llamado Roboam no quiso disminuirlo y perdió el control del país por pasarse a la hora de utilizar mal su poder. Bueno, estamos viviendo en unos tiempos, ¿verdad? Estamos viviendo en unos tiempos donde los políticos se la están jugando. Los políticos se la están sinceramente jugando. Y están jugando en el filo de la navaja. Y la gente está llegando a un punto en el que se está hartando. Y en otras ocasiones de la historia, no solamente en este país, sino en otras naciones, se han armado movidas muy gordas, precisamente por haber un abuso por parte de aquellas personas que fueron elegidas por nosotros para que nos sirvieran, y lo que están haciendo es servirse de nosotros, utilizando mal el poder que se les delegó en ellos. Y esto fue lo que pasó en aquellos tiempos en la Biblia. Vienen a hablarle de buenas maneras, vienen a hablarle de buenas formas. Oye, ya está todo pagado, tenéis hermosas casas, tenéis más que lo que os podíais imaginar. Solamente os estamos pidiendo que por favor seáis un poco conscientes de que el pueblo, la gente está agobiada, de que ya no da más, de que la gente ya no tiene más dinero. Bajar un poco los impuestos, hacernos la vida un poco más cómoda. No es que no queramos pagar impuestos, no es que queramos tirarnos debajo de una palmera a pegarnos la gran vida. Simplemente os pedimos que por favor seáis un poco conscientes de que el pueblo ya no aguanta más. Y no quiso. Y se rompió el país en 20.000 pedazos, lamentablemente. Entonces vemos que no solamente Asiria, aquel país, aquella nación extranjera, es comparada con un yugo que iba a oprimir al pueblo de Dios, sino que también a veces la excesiva presión fiscal, el excesivo abuso de poder por parte de personas que tienen el poder y que no lo saben utilizar, también es comparado con un yugo, ¿sí? Hay otro pasaje en la Biblia, en Deuteronomio 28, versículo 48, donde aparece la palabra yugo. Miren qué interesante este versículo, lo leía justamente esta mañana y lo tengo por aquí apuntado para que lo podáis leer conmigo. Deuteronomio capítulo 28, versículo 47 y 48. Dice así la palabra de Dios. Este capítulo se titula Consecuencias de la desobediencia.
Previamente se hablaba acerca de todo lo bueno que vendría si hay obediencia, si hay sometimiento, si se acataba la voluntad de Dios. Pero a continuación se habla de las cosas terribles que iban a venir al país como consecuencia de la rebeldía, de la soberbia, de la desobediencia. Y dice el Señor en el capítulo 28 de Deuteronomio, verso 47, por cuanto no servisteis al Señor vuestro Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. En otras palabras, no habéis servido con alegría, no habéis estado contentos, satisfechos. Como yo he visto que tenéis una mala actitud y os he bendecido y os he dado de todo y siempre os estáis quejando, y en vez de estar contentos y agradecidos y alabando al Señor, siempre tenéis motivos aparentemente para quejaros contra mí. Puesto que tenéis esa actitud, dice el versículo 48, servirás por tanto a tus enemigos que el Señor enviare contra ti, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Te he dado de todo y te quejas, pues te las voy a quitar. A ver si cambias, aprendes. Hay un refrán que dice que comenzamos a valorar las cosas cuando las perdemos. Pues a ver si es verdad. Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¿Es lo que queréis? ¿No queréis servir a Dios? ¿Estáis todo el día quejándoos contra Dios? ¿Estáis todo el día murmurando en contra de mí? ¿Os ha bendecido? ¿Os ha dado familia? ¿Os ha dado hijos? ¿Os ha dado animales? ¿Os ha dado tierras? ¿Os ha dado salud? ¿Os ha dado ropas? Los enemigos están sometidos, llueve la lluvia del cielo, la temprana, la tardía, y estáis todo el día quejándoos. Está bien, no hay problema. Os voy a quitar todo. No va a llover más. Y los enemigos, en vez de estar a raya, sometidos, os van a conquistar. Y en vez de haber abundancia en los graneros, vais a pasar hambre. Y en vez de estar calentitos, vais a pasar frío. Y va a ser una especie de yugo sobre vuestra vida para ver si de esa manera cambiáis un poco vuestra actitud y comenzáis a valorar las bendiciones que tuvisteis, pero que no agradecisteis al Señor. Espero que a ninguno de nosotros nos pase eso. Es más, a veces gente que tiene poco son a veces más agradecidos que mucha gente que tiene mucho, pero que nunca están satisfechos con lo que tienen. ¿Conocen gente así? Gente que con lo poco se conforman y son agradecidos, ¿verdad? Pero dice la Biblia que las muchas riquezas a veces a los ricos no los hacen dormir de las preocupaciones tan grandes que tienen por alcanzar más y más y más y más. Como dijimos el otro día, la miseria, la pobreza siempre tiene un límite. La avaricia no tiene límite. Siempre es más y más y dame y dame y dame. Como decía el jueves, como la sanguijuela en Proverbios, que siempre quiere más y más y más y todo lo resulta poco, ¿verdad? Hay otro texto en el libro de los Hechos, capítulo 15. Este es un capítulo muy interesante en la historia bíblica porque es el primer concilio de todo el liderazgo de la iglesia en aquellos tiempos. Comenzaron a convertirse, comenzaron a agregarse a la iglesia personas de otras etnias, de otras culturas, de otras razas, de otros pueblos. Lo que llama la Biblia los gentiles. Hasta el momento, todos los pastores de la iglesia primitiva eran todos judíos. Todos eran judíos. Jesucristo era judío, María era judía, su padre José era judío. Todos eran judíos, pero ahora comienzan a convertirse personas con otras costumbres, personas con otras formas de vivir, otra forma de comer, otras formas de comportarse. Y se tiene que hacer un concilio, una reunión para tomar medidas. Porque comenzaron los choques, comenzaron a decir, pero es que nosotros no somos así, ¿no? Ustedes son asados. Y en el capítulo 15 del libro de los Hechos se celebra un primer concilio y los versículos del 7 al 11 dice lo siguiente. Hechos capítulo 15 del 7 al 11 dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Esto fue cuando él fue, ¿se acuerdan? A la casa de Cornelio. Y allí vio como un montón de romanos, de gentiles, aceptaban al Señor y se convertían al evangelio. Y él está relatando ese acontecimiento. Y dice, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Esto fue un milagro tremendo, porque hasta ese momento cada uno estaba en su sitio, pero Dios le demostró al apóstol Pedro, a través de aquella visita a la ciudad de Cesarea,
en la casa de Cornelio, el centurión romano, que Dios amaba también a otros pueblos y que el evangelio no es monopolio de nadie, sino que el Señor tiene los brazos abiertos para que toda persona, hombre, mujer, de cualquier nación, raza, tribu, pueblo, lengua, pueda conocer la verdad en Jesús. Y entonces dice en el versículo 9 que ninguna diferencia hizo el Señor entre nosotros y ellos. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, una presión que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Cuántos dicen amén? Había personas que decían, no, tienen que guardar todos los 613 mandamientos de la Torá de Moisés. Y tienen que hacer esto, y tienen que hacer esto, y a otro, y lo otro, y lo otro. Y Pedro se levanta y le dice, ¿pero acaso nosotros o nuestros padres o nuestros antepasados pudieron cumplir con todo esto? Ni nosotros que hemos sido criados en esta religión, en estos principios, ni siquiera nosotros que hemos mamado esto desde la tierna infancia, hemos podido cumplir con esto y ahora queremos presionar a los demás tratando de ponerles un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudieron llevar. ¿Lo que estáis diciendo? Vamos a facilitarle la vida a la gente y no complicarle más la vida de lo que ya la llevan. Eso es uno de los principios de la religión. Me da igual la religión que sea, me da igual. Las religiones muchas veces aparentemente vienen a ayudar a la gente y lo que hacen es que los cargan doblemente. Y les ponen, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no vayas para aquí, no vayas para allá. Y el Señor no vino para agobiar a nadie, sino vino para traer libertad a los cautivos y vista a los ciegos y darnos la facilidad de poder vivir en victoria y en paz todos los días de nuestra vida. Amén, hermanos. A veces la gente dice, no, tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. No, ya todo lo hizo el Señor. Usted lo que tiene que hacer es dejar de creer que usted puede ganarse la salvación, que usted puede ganarse por sus méritos la gloria y el cielo, y lo que tiene que hacer es creer que el Señor Jesucristo llevó ese yugo, cumplió con todo para que ahora seamos libres a través de Jesús. Jesús dijo, yo he venido a darles vida, que no tenéis vida, lo vuestro no se puede llamar vida. Yo soy la verdad, y el camino y la vida, y yo he venido a darles vida, pero vida de verdad, vida de calidad, vida en abundancia, pero si me conocéis a mí. Así que no estoy presionando a la gente poniéndole yugos que no van a poder cumplir, porque es como decir, ¿y acaso alguno de ustedes ha podido cumplir con todo esto? Por supuesto que no. Así que la ley, en este caso, Pedro la compara con un yugo, ¿verdad? Pero hay más pasajes. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5 y vais a ver lo que os decía al principio. Cómo hay pecados que convierten a la persona en esclavos. Si bueno, ya la esclavitud no existe, ¿sí? ¿Seguro? España es un país lleno de millones y de millones de esclavos. Nunca ha habido tanta esclavitud como de unos años de esta parte. Pero claro, no es una esclavitud donde te ponen un grillete y una cadena y una bola en la pierna y no puedes moverte. No, es más sutil que todo eso. Pero mira lo que dice la Biblia, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Es decir, si el Señor un día te liberó de algo, me da igual, ponle tú el nombre que quieras. Droga, alcohol, bebida, homosexualidad, prostitución, lo que quieras, me da igual. Si el Señor un día te libró, no vuelvas otra vez a atarte. Eso es lo que dice la palabra. Con lo que cuesta ser libre y con lo fácil que pierden algunos la libertad, no lo entiendo. ¿O es fácil salir de la droga? A ver, decirme, ¿es fácil? Cuesta una barbaridad. Y es fácil dejar el alcohol y dejar el libertinaje. Es fácil, ¿no? Es facilísimo. No es fácil. Y el que diga lo contrario miente. Es muy complicado, amigo. Tu organismo cambia, tu metabolismo cambia, tu mente, tus pensamientos. Te conviertes en un autómata, en un robot. ¿Y cuántas personas que, gloria a Dios, han logrado salir de ese infierno? Cuando comienzan a hablarte ya de una forma tranquila, serena y coherente, te dicen, pues mira, yo era un robot, Manolo, yo me levantaba por la mañana y ya pensaba en lo de siempre y otra vez. Es terrible. Bueno, pues si has tenido el privilegio, la bendición de poder ser libre, por fin, después de tantos años, no vuelvas otra vez a liarla. No vuelvas otra vez a enredarte, hombre. Porque muchos amigos tuyos se quedaron por el camino. Y a muchos se los comieron los gusanos. Y tú has tenido el privilegio de decir, gloria a Dios, por lo menos lo estoy intentando. Y ya no soy ni la sombra de lo que era. Bueno, pues
ya que estás pagando un precio, no vuelvas otra vez a enredarte en la basura. Eso es lo que dice la palabra. Si Cristo te ha hecho libre, ¿por qué otra vez te quieres volver a esclavizar? ¿Por qué? Dice el versículo 13, vosotros, hermanos, habéis sido llamados para vivir en libertad. ¿Cuántos dicen amén? Vivir en libertad. ¿Sabe lo bonito que es levantarte por la mañana y no tener que estar pensando en algo para poder ser feliz, para poder funcionar? No depender de nada ni de nadie, lo más grande que hay en esta tierra, hermanos. Soy libre, no dependo de esto, de aquello, de fulano, de mengano, de esta sustancia, de este pico, de aquello. No dependo de nadie. El Señor nos ha llamado para vivir en libertad, pero dice, pero no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos los unos para los otros. Sí, bueno, ahora soy libre. Ya no tengo que ir al camello, ya no tengo que comprar, ya no tengo que consumir, ya no tengo que depender. ¿Y ahora qué hago? Ahora que soy libre, ¿ahora qué hago? Servir el uno al otro, dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. En vez de servir al otro y darle cada vez más de tu vida, ahora lo que tenemos que servirnos los unos a los otros y estar preocupados por las necesidades del otro y no tanto por las necesidades de uno, porque ya no tienes, porque ya tu necesidad el Señor la cubrió y ahora eres libre en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Eso es cambiar el chip, cambiar la forma de hablar. No es decir, bueno, soy libre y ahora ¿qué hago? No, ahora que eres libre, por fin, ahora comienza a ayudar a otros a que aprendan también a ser libres. Bendito sea Dios. Así que la esclavitud, no solamente la física, sino la esclavitud de hábitos, de costumbres, etcétera, también se compara con un yugo que te oprime y te impide levantar cabeza. Hay otro versículo muy interesante en 2 de Corintios, capítulo 6, donde aparece la palabra yugo. La Escritura en el Antiguo Testamento prohibía poner a dos animales diferentes en el mismo yugo. Ustedes saben que a Dios no le gustan las mezclas que no funcionan. Por ejemplo, Él creó la sal, y hay un elemento que se llama el azúcar. Separadas funcionan perfectamente, ¿sí o no? ¿Cuántas mujeres, cuántos de nosotros tenemos en casa un bote y pone por fuera sal? Oye, qué rayo cuando te equivocas en el café y en vez de azúcar pones sal. ¿Lo has probado alguna vez? Hazlo esta noche para que veas. Te vas a acordar de lo que te estoy diciendo, amigo. Esto, ¿no? Pues tenemos un bote que es sal y otro que es azúcar. Mézclalo. ¿Para qué vale la sal mezclada con el azúcar? Para nada. Te has cargado el azúcar y te has cargado la sal. Separada funciona, juntas no funcionan. En el Antiguo Testamento, el Señor quería que se mentalizaran y que interiorizaran y que entendieran tanto el tema de no mezclarse, de no llevar una doble vida, de no jugar con dos barajas, como se suele decir vulgarmente, de tal manera que decía, mira, no quiero ni siquiera que vistan con prendas de distinto material. Estaba prohibido y hasta el día de hoy los judíos llevan a rajatabla, no todos, pero algunos llevan a rajatabla el hecho de no poderme poner una camisa de lino y un pantalón de algodón, o un pantalón de lana y una camisa. No, llevas una sola prenda de un solo tejido. No se podía sembrar en un campo diferentes cosas, no, o siembras patatas o siembras sandía, pero las dos cosas juntas no. Y entonces de ahí viene lo que vamos a leer ahora en 2 de Corintios, capítulo 6. Entendiendo esto de que no se podían juntar las cosas opuestas, dice el versículo 14, no os unáis en yugo, como hemos visto en la fotografía, esas dos vacas unidas la una a la otra. ¿Y qué es lo que las une? El yugo. Quítales el yugo y ya verás que se separan. Pero dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Son dos cosas que no pegan. La justicia es una cosa y la injusticia es otra completamente diferente. Dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O hay luz o hay tinieblas, mijo. No hay medias mezclas, ¿no? ¿Y qué concordia, qué compañerismo entre Cristo y Satanás? Pone aquí Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? No se pueden mezclar estas cosas. Pero hay gente que quiere mezclarlo todo. Total, todo es igual. Hace poco alguien me decía, es lo mismo, da igual. Musulmán, católico, protestante, testigo de Jehová, da igual, todo es lo mismo. Usted no tiene ni idea de lo que está diciendo. ¿Cómo que todo es lo mismo? ¿Es lo mismo un mormón que un testigo de Jehová?
¿Es lo mismo un católico que un musulmán? ¿Es igual un musulmán que un budista? ¿Cómo que es lo mismo? ¿Me está tomando el pelo? ¿Cómo que es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo, querido. Son cosas completamente diferentes. No, total, todos los caminos llevan al cielo. ¿A ti quién te enseñó eso? Porque Jesucristo no nos enseñó eso. ¿Qué enseñó Jesucristo? Yo soy el camino. ¿Quién? ¿Yo? ¿Y tú cómo te llamas? Yo, Jesucristo. Y yo soy el único camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y añade, y nadie va a ir al Padre sino solamente a través de mí. Y por ahí puede decir alguien, pero es que esto es muy radical. Es que Dios es radical. Dios no es a medias tintas. Dios es blanco o negro. O entras o sales. O estás o no estás. ¿Tú qué eres? ¿Hombre o mujer? ¿Cómo? ¿Qué eres tú, mijo? Bueno, ya hoy en día a veces uno dice, déjame ver, a ver. Porque si lo ves el otro día vi a uno por atrás con un pelo aquí. Y el otro así. Y yo digo, ah, mira. Y cuando me di la vuelta, el del pelo largo era él. Y el del pelo corto era ella. Tócate las narices. Pero seamos serios. ¿Tú eres hombre o eres mujer? ¿Tú eres blanco o eres negro? No puede ser dos cosas al mismo tiempo. Y el Señor en su palabra nos enseña que tenemos que decidirnos, o creo o no creo. Pero no de creer como alguna gente dice, no, yo creo a mi manera. ¿Cómo que a su manera? ¿Qué está diciendo? ¿Sabe lo que significa decir yo creo a mi manera? Que yo hago lo que me da la gana. Eso es decir, yo creo a mi manera. Nadie puede creer a su manera. Tenemos que creer a la manera de Dios, ¿sí o no? Imagínense que su manera está equivocada. Imagínense. ¿Cuánta gente murió por creer que la tierra era redonda, pero los que tenían el poder decían, no, es plana? Y el tiempo demostró que la tierra era redonda. Imagínense. Un hombre le dijo a unos reyes españoles, la tierra es redonda y yo voy a descubrir un nuevo mundo. Y le decía, no existe nada más allá. Y él demostró que existía más. Hay momentos en la historia en los que los científicos, los sacerdotes, los teólogos se han equivocado, hermanos. Y hay miles y miles de nombres y de situaciones en la vida donde lo que decían era falso. ¿No mató un protestante en la hoguera a un español que dijo que la sangre circula y circulará? ¿Sí o no? Ah, ¿no lo sabían? Pues sí, era un protestante, un evangélico, que dijo a la hoguera, y mataron a Miguel Servet porque decía la sangre circula y circulará. Es decir, que por ser católico o evangélico, musulmán, cura, rabino, apóstolo o pastor, lo que digo tiene que ser así. Pues no, todos se han equivocado a lo largo de la historia, pero hay uno que nunca se equivoca, hay uno que siempre dice la verdad y su nombre se llama Jesucristo. Entonces no es querer a su manera ni querer a mi manera, sino es querer a la manera como Dios manda. ¿Cuántos dicen amén? Como Dios manda. ¿Y dónde manda Dios? Aquí manda Dios, amigo. Y por aquí tenemos que entrar todo el mundo. Este es el camino que el Señor nos ha trazado. Y Él dice que hay algo que no se puede juntar, es el creyente con el incrédulo en yugos desiguales. ¿Cuántas personas han echado a perder su vida? Porque han dicho, no, yo comienzo a tontear, yo comienzo a salir con un inconverso, sea un chico, sea una chica, se enamoran. Ay, amigo, cuando se enamoran ya es más difícil dar marcha atrás. Mientras hay un tonteo, mientras yo te llamo, yo te escribo, tú me dijiste, yo te dije, tú me miraste, no me miraste, todavía controla. Pero hay un momento en el que ya, amigo, ya perdiste la guerra. No, yo le voy a convertir, yo lo voy a traer a la iglesia, ya verás cómo él va a venir o ella va a venir. ¿Dónde va a venir? Por uno que viene hay 1000 que se van. Vamos a llevarle la contraria a Dios. Se equivocó Dios cuando nos prohibió no unirnos en yugo desigual. No eches a perder tu vida porque te enamoras de la persona equivocada. Es mejor esperar en Dios que equivocarte y echar a perder tu vida, hermano. ¿Por qué dice el Señor? No te unas en yugo desigual, porque el Señor sabe la ruina que se te puede venir encima. Que hoy puede ser todo muy jiji, ajá, y muy bonito y muy maravilloso, y mañana puede ser la ruina de tu vida y no será el primero ni el último, lamentablemente. Por eso dice la Biblia, no te unas en yugo desigual con ningún incrédulo. No, es que es un buen chico. Yo no he dicho que sea malo.
Es que es una buena chica, es muy educadita, es muy buena. ¿Y qué? Es muy buena, sí, muy buena, sí, muy buena. Sí. Pero el Señor dice, espérate, no te precipites, no te unas en yugo, que como te unas, estás frito, amigo. ¿Te das cuenta? Hay otro yugo en la Biblia, y ese es el bueno, ese es el mejor. Y es el de Mateo capítulo 11, que si te acuerdas de la lectura que se leyó esta tarde aquí, el Señor dice, amigo, mira qué bueno, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Estás agobiado? ¿Estás harto? ¿Ya no das más? Jesús dice, fenómeno, está bien, ven a mí. Porque hay algunos que cuando están hartos y cansados de la vida, se tiran de un edificio, se tiran a las vías de un tren y se mataron. Y así no arreglan nada. El Señor dice, no, esa no es la forma. La forma es venir a mí, los que están trabajados y cargados, llevad mi yugo. Amigo, los demás yugos no sirven para nada. Pero el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso para el alma. Por dentro vas a estar de maravilla, aunque no tengas trabajo, aunque no tengas dinero, aunque estés enfermo, pero tengo a mi Señor y tengo su paz y puedo dormir tranquilo y prefiero comerme un pan con la bendición de Dios que un jamón de pata negra, pero sin la bendición de Dios. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú ves a Cristo en los evangelios agobiado? ¿Lo ves preocupado? ¿Lo ves hecho polvo? Y mira, lo criticaban, lo insultaban, se metían con él, lo llamaban de todo, tergiversaban sus palabras, lo llamaron loco, lo llamaron endemoniado, le dijeron que se fuera, lo querían matar, lo querían tirar por un barranco para abajo, le querían hacer de todo, pero nunca perdió la paz, nunca perdió los papeles. ¿Por qué? Porque tenía la paz en su corazón, él era la paz personificada. Y el Señor eso es lo que nos dice en estos tiempos, venid a mí, aprender a descansar en Dios.